Buenas noches. Antes de ir con la información, con la mucha información sobre el general Cienfuegos preso en Estados Unidos, antes de eso hemos presentado imágenes en la semana de cómo los mexicanos de todo el país, parecen haberle perdido el miedo al coronavirus. ¿Qué tal esta imagen que vamos a ver? Es del regreso a los estadios, imagen del estadio de los Tomateros de Culiacán en la apertura de la Liga Mexicana del Pacífico. Increíble, pero ahí están las imágenes. Hoy se informó que estas dos personas están identificadas. La Liga Mexicana del Pacífico decidió vetarlos del estadio toda la temporada. Se dijo que no habrá sanciones para el estadio porque, según la autoridad, cumplieron con las medidas sanitarias, pero queda esa estampa para el viernes. ¿Cómo están las cosas en México? En las últimas 24 horas se registraron 6,751 contagios, una cifra que no se veía desde el 20 de agosto. No teníamos desde hace casi un mes una cifra tan alta de coronavirus. Eso en México. Sin embargo, a pesar de este aumento de las últimas 24 horas, la gráfica se mantiene más o menos estable. Ha habido un descenso, no ha habido un descenso sostenido, pero tampoco una curva al alza. ¿Cómo sí está ocurriendo? Vamos a ver rápido 3 casos de Europa. Así están los franceses que en marzo parecía que habían domado la pandemia y la tienen, al lado izquierdo de la pantalla. Vean dónde están hoy. Están infinitamente más arriba de donde estaban en marzo. Vamos a ver otro caso, el del Reino Unido. Ellos en abril, en 2 ocasiones, alcanzaron su máximo, luego cayeron, estuvieron en un punto muy bajo y, al igual que los franceses, vean hasta dónde se le están disparando los contagios. Tercer caso, Italia, también se comparaba mucho México y el gobierno mexicano al principio de la crisis. Ellos en marzo, por ahí marzo, principios de abril, tocaron su punto más alto, después se fueron prácticamente a ceros y en las últimas 4 o 5 semanas han levantado a un nivel más alto de contagios del que tenían cuando se encerraron completamente. Bueno, y regresando a México, la cifra alarmante pues sigue siendo la de personas muertas por coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 419 personas, lo que da un acumulado de 85,704. Vamos a tener más adelante toda la información sobre el coronavirus. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo su primera audiencia en una corte de Los Ángeles. Fue una audiencia de trámite, duró algo así como 5 minutos, fue a distancia. El juez que se llama Alexander McKinnon, le leyó los cargos por narcotráfico y lavado de dinero. El general Cienfuegos apareció sin esposas, no iba esposado, con un saco negro, con cubrebocas. Todo el tiempo estuvo escoltado. El juez ordenó que permanezca detenido hasta la siguiente audiencia, que va a tener lugar el martes. Estas son las acusaciones que desde agosto, según se supo hoy, desde agosto del año pasado preparó la Fiscalía de Nueva York contra el general Salvador Cienfuegos. Acusaciones que por lo pronto lo tienen en la cárcel.
Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos, alias El Padrino. Así inicia la acusación de la Fiscalía del Este de Nueva York contra el secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo acusan de 4 cargos de conspiración para traficar distintos tipos de droga y lavar dinero para el narco. Por eso, para la Fiscalía, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es un criminal que debe quedar bajo arresto permanente. En una carta enviada a una jueza de Nueva York, la Fiscalía pide que, como se hizo con Genaro García Luna, a Salvador Cienfuegos también se le recluya, pues existe riesgo de una fuga si se le deja libre bajo fianza. La Fiscalía acusa que el general podría ser protegido en México por el cártel de Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, abatido en un enfrentamiento con la Marina en Tepic, Nayarit, en febrero de 2017. La Fiscalía de Nueva York asegura en esta carta que la DEA tiene miles de mensajes de BlackBerry interceptados que revelan que cuando Cienfuegos fue secretario de la Defensa Nacional, recibió numerosos sobornos del cártel del H2 a cambio de protegerlo y atacar a sus rivales. Lo acusan también de presentar a líderes del cártel con otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano y de ayudar al cártel a expandirse a Mazatlán y el resto de Sinaloa. La carta afirma que entre las comunicaciones interceptadas durante la investigación hay numerosos mensajes entre Salvador Cienfuegos y un líder principal del cártel H2, en los que el acusado discutió la asistencia que históricamente había provisto a otra organización del narcotráfico, así como comunicaciones en las que Cienfuegos es identificado por nombre, título y fotografía como el funcionario mexicano que apoya al cártel H2. Finalmente, la Fiscalía insiste en que Salvador Cienfuegos tiene un alto riesgo de fuga, pues las investigaciones han revelado que priorizó su codicia personal sobre sus deberes jurados como servidor público. Hubo distintas informaciones. Hoy una de ellas que llamó la atención fue la del New York Times. Publicó que los agentes de la DEA que investigaron el caso del general Cienfuegos no sabían en un principio a quién se referían los criminales, los narcotraficantes, a los que les habían intervenido los teléfonos cuando hablaban de El Padrino. Pero después de varias escuchas, una de las personas vigiladas dijo por teléfono a otra que El Padrino estaba en la televisión en ese instante. Los agentes revisaron los canales de televisión y ahí vieron que El Padrino, según esta versión, era ni más ni menos que el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. El general Cienfuegos contrató a la firma de abogados Quinn Emanuel, le asignaron como abogados a Dwayne Lyons y a Juan Pablo Morillo, con la asistencia del abogado mexicano Rafael Heredia. El despacho Quinn Emanuel es el que defiende allá en Estados Unidos a Genaro García Luna. De este bufete formaba parte alguna vez Christopher Landó, el actual embajador de Estados Unidos en México. El embajador Landó, por cierto, tuiteó: la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es una lucha compartida. Los delincuentes y las drogas matan a México y Estados Unidos. Nos urge trabajar hombro a hombro en ambos lados de la frontera. No es nada fácil, pero somos más los buenos. El presidente López Obrador dijo esta mañana que es muy lamentable que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen. Esas palabras las expresó en la mañana en su conferencia de prensa. Al mediodía el presidente recorrió las obras del aeropuerto de Santa Lucía y ahí, como lo había hecho también en la mañana, el presidente López Obrador hizo un elogio del secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, como lo hacen todos los presidentes y lo han hecho siempre los presidentes de los secretarios de la Defensa. Quiero reconocer el apoyo que el gobierno
que encabezo recibe de las Fuerzas Armadas. En particular, el apoyo, el respaldo del general secretario. El general secretario ha actuado con rectitud. El general Sandoval ha actuado con honestidad y con lealtad a las instituciones y sobre todo con lealtad al pueblo de México. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, un extraordinario general, un hombre institucional que nos dio todas las facilidades para que en este proceso de transición avanzáramos. No sabía, pues faltaban 5 días para que el presidente López Obrador asumiera la presidencia e hizo lo que todos los presidentes electos hacen, elogiar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y esta mañana el presidente López, y elogiar al secretario de la Defensa, al general Cienfuegos, y esta mañana el presidente López Obrador hizo lo que todos los presidentes de la República hacen y han hecho siempre, elogiar a su secretario de la Defensa. Quedan muchas preguntas, una de ellas en una acusación tan detallada y tan completa como la que dice tener la justicia de los Estados Unidos. El general Cienfuegos es el único general del ejército mexicano que está siendo investigado en estos momentos por las autoridades y la justicia de los Estados Unidos. Muchas gracias por sus comentarios. Recibimos muchos testimonios. Gracias. Anoche adelantamos que habíamos recibido mensajes y alertas sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado, al parecer se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Cuentavientes denuncian que reciben llamadas telefónicas de supuestos trabajadores de los bancos. En el identificador de llamadas del teléfono aparece el número de atención a clientes, el que tienen registrados las personas, como el de su banco. Estos supuestos trabajadores de los bancos convencen a los clientes de dar sus claves personales y contraseñas, y así comienza esta estafa. Pudieron hacer 2 retiros en mi cuenta, uno de 4,000 y otro de 5,000 pesos, el mismo día y en menos de un minuto. Los meses de la pandemia no detuvieron a los defraudadores de clientes de bancos. Cuentavientes reportan haber sido víctimas de fraude por personas que se hacen pasar por empleados de bancos. Los clientes denuncian que son engañados por asesores telefónicos que marcan desde el mismo número del centro de atención a clientes. Me dijeron que por favor verificara que el número del que había entrado la llamada era el mismo que aparecía en la parte de atrás de mi tarjeta de débito, para que pudiera confirmar que la llamada era por parte de Banorte. Esto me hizo confiar. Este tipo de fraude tiene el mismo modo de operar en distintos bancos. Un ejemplo es este caso en Banorte. Según las víctimas, un supuesto asesor llama al cuentaviente. En el identificador de llamadas aparece el número 55 51 40 5600, que efectivamente es la línea Banortel. El asesor afirma al cliente que alguien intentó hacer una compra sospechosa con su tarjeta y que puede cancelarla con el usuario y contraseña de su banca móvil. Para ganarse la confianza del cuentaviente, el asesor insiste al cliente que verifique el número de donde les llaman, que es el que viene atrás de la tarjeta. Mire, este mismo número, señorita, usted lo va a verificar y corroborar, ya que viene al reverso de su tarjeta de débito Banorte, señorita. Abajo de su firma incluso dice línea Banorte y posteriormente viene el número. Busque el de la Ciudad de México, señorita. Pero no solo es la llamada, también el supuesto asesor manda mensajes de texto desde el mismo número de la línea de Banorte. Todo eso hace confiar al cuentaviente, llevándolo a dar su número de usuario y contraseña. Una vez que los delincuentes tienen los datos, hacen compras o retiros en cajeros automáticos hasta vaciar las cuentas.
Lamentablemente di algunos datos personales de la banca móvil, por lo que hackearon esta y pudieron hacer 2 retiros de mi cuenta, uno de 4,000 y otro de 5,000 pesos, el mismo día y en menos de un minuto. Y así siguen. En una respuesta enviada a Imagen Noticias, Banorte informó que tiene detectado este tipo de fraude, negó que personal del banco esté involucrado en estas estafas, advirtió que tienen la instrucción de no pedir información confidencial a los usuarios en las llamadas. Es decir, Banorte no pide números de usuarios, de contraseñas, de códigos de seguridad de las tarjetas, mucho menos el PIN para retirar dinero en los cajeros, mucho menos solicitan a los cuentavientes que descarguen algún software. Banorte nos dijo que en caso de recibir una llamada como esta, recomiendan a los usuarios pues lo más elemental, colgar o marcar al centro de contacto y ahí solicitar una llamada mediante la aplicación de ellos, la Banorte Móvil. Según Banorte, ellos han difundido una campaña amplia en su página para dar a conocer estos fraudes. No es un problema, como lo dijimos desde anoche, no es un problema solo de Banorte, es de varios bancos. Encontramos casos parecidos cuando menos en esta investigación, en Santander, en Scotiabank, en HSBC y en Banamex. Usuarios de distintos bancos se han quejado en redes sociales de haber caído en este fraude. Tal es el caso de cuentavientes de Santander. Ellos acusan que les marcan del número 5551694300, el cual corresponde a la Superlínea Santander, el centro de atención a clientes del banco. Es el mismo número, yo confiado porque ellos justamente me hablaron de mi nombre, me comentaron mi número de teléfono y mi correo y pues dije, pues ok. Mi cuenta estaba completamente vacía, o sea, 127,000 pesos que pues, se habían ido, 127,000 pesos que eran para mis ahorros de la escuela, que pues desgraciadamente pues ya no cuento con ellos al día de hoy. La denuncia se repite en Scotiabank, Banamex y HSBC, pero siempre con una constante. Cada cliente defraudado dio a los supuestos asesores telefónicos usuario y contraseña de sus cuentas. La estafa no es nueva. Desde hace 2 años la Conducef alertó sobre el spoofing, una técnica para engañar a los identificadores de llamadas de los teléfonos. En Internet existen al menos 10 aplicaciones para poder hacer esto. No cuentan con ninguna restricción, por lo que cualquier persona puede usarlas. Y los bancos consultados insisten en tener campañas de información actualizadas para que sus clientes no caigan en estos fraudes. No confíes plenamente en tu identificador de llamadas. Hoy los defraudadores tienen la capacidad de enmascarar su número de teléfono origen y aparentar que están llamando desde el banco. Te aparecerá el número del banco, pero ten cuidado. Si la información que te solicitan es de carácter sensible y confidencial, no la entregues, cuelga. Y aunque esta es la explicación de la banca, la sospecha en algunos clientes es que sí hay trabajadores de los bancos involucrados en la estafa. Yo realicé una llamada para reportar unos cargos no reconocidos en mi tarjeta de crédito Scotiabank. Se hizo el proceso de cancelación de plástico. En menos de un minuto recibo yo otra llamada del mismo número de Scotiabank al que yo marqué para hacer mi reporte de tarjeta de crédito. Ellos me indican todos los datos que yo había dado en la llamada anterior, lo cual como que me dio más confianza y me indicó que pues eran ellos y estaban haciendo una labor de seguimiento al fraude en mi cuenta. Y revisando los movimientos, en un lapso de menos de 6 minutos, que fue la llamada y todo el proceso, la cuenta fue vaciada y enviaron dinero a cajero para que las personas llegaran e hicieran retiro sin tarjeta. Y así tuvimos varios testimonios más y en lo que sí hay una coincidencia es que pues la mayor parte, si no es que la totalidad de las personas que nos llamaron, las personas que fueron estafadas, no han podido recuperar su dinero. Y eso los ha orillado a, según nos dijeron algunos de ellos, a organizarse para buscar interponer denuncias colectivas. Hoy, por cierto, la Asociación de Bancos de México informó que con el confinamiento por la pandemia aumentó el uso de la banca digital, pero también aumentaron los fraudes. La asociación explicó que los fraudes a cuentavientes representan menos del 1% de todas las operaciones que se hacen en el día y que no es un problema en México, es un problema mundial. Pero ahí está
ahí está. En otras cosas, sobre otra historia de la semana, las medicinas oncológicas, las medicinas para tratar el cáncer robadas hace 12 días en un almacén en Iztapalapa, el almacén de Novak Infancia. Esta mañana se informó que aparecieron pues más o menos la mitad de la cantidad robada. No, perdón, una cuarta parte de las medicinas robadas, unas 8,000 cajas abandonadas en una banqueta de la colonia Trabajadores, esto en Azcapotzalco. Las habían metido en unas bolsas, 27 bolsas de basura, dijeron. El hallazgo se hizo anoche por la denuncia de una persona a la que le pareció extraño que un grupo a bordo de una camioneta arrojaran bolsas de basura, ahí las fueran a tirar. Llegó la policía, revisaron el contenido y determinaron que además son parte del lote de medicinas robados. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó más tarde en Twitter que estos medicamentos coinciden con los lotes reportados como robados. Solo es una parte de lo que habrían robado. Hay que recordar que se dijo que eran casi 38,000 medicamentos y en las bolsas halladas se dice que fueron unas 8,000, es decir, hacer más o menos entre una cuarta y una quinta parte de lo robado. Esta tarde también se confirmó que se robaron 10,000 dosis de vacuna contra la influenza. Son dosis de la marca Vaxigrip, una vacuna fabricada por el laboratorio Sanofi Pasteur, que solamente se distribuye en el sector salud y no se puede vender en farmacias ni en hospitales privados. El robo, según se informó, ocurrió el lunes. Asaltaron un camión en Nesa, en el Estado de México. Ya hay, según esto, también una denuncia por robo y hay una alerta de la COFEPRIS porque dicen se corren riesgos de salud si se aplican estas vacunas fuera de los hospitales. Por cierto, esta noche en la conferencia de la Secretaría de la Salud se informó que se han aplicado vacunas contra la influenza a 3 de cada 4 personas del sector salud. 75% de los médicos trabajadores de hospitales habrían recibido ya la vacuna contra el coronavirus. 676,000 vacunas, la meta son 907,000 contra la influenza, corrijo, no contra el coronavirus, contra la influenza. Ahora sí, el coronavirus. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ciudad va a seguir el semáforo naranja y mandó este mensaje. Quiero compartirles la siguiente gráfica que muestra el número de camas ocupadas en la ciudad y como pueden ver, hay un ligero incremento en la última semana y no queremos que esta tendencia se mantenga. Hemos visto como en otros países están nuevamente cerrando actividades y en tan solo 15 días se desbordaron los contagios. No queremos que eso pase en la ciudad. No queremos regresar a semáforo rojo. Les recuerdo, no es momento de grandes fiestas. Eso en la Ciudad de México. En el resto del país, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que hay 3 entidades con tendencia al alza. Nuevo León, Chihuahua y Durango serían los 3 casos más preocupantes por aumento de contagios. Sí veíamos al inicio del programa como imágenes de la reapertura de los estadios de béisbol en la Liga del Pacífico. En el fútbol hoy 2 partidos, regresaron las personas a los estadios. Es el Estadio Victoria de Aguascalientes, jugaron Necaxa y Tijuana, ganó el Necaxa. A la gente que llegó, pues al parecer, menos por lo que pudimos ver y trabajar, se aplicaron bien todas las medidas de higiene, aunque también lo vimos, y lo vimos en la transmisión de fútbol, ya adentro algunas personas se quitaron el cubrebocas, los asientos estaban bien marcados para mantener la sana distancia, también los baños. Ahí están, el regreso de los aficionados a los estadios de fútbol. Están jugando Mazatlán contra Juárez. Las medidas sanitarias en estos momentos, las medidas sanitarias al parecer también se aplicaron muy bien, y los reportes hasta hace unos momentos es que solo 2, más allá están las imágenes, solo 2 aficionados pueden estar juntos. Se restringió el acceso. Afuera del estadio hubo personas que pues, llegaron
en caravana, sin respetar las medidas de higiene, sin respetar los cuidados. Hoy los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que van a extender un mes más el cierre parcial de la frontera terrestre hasta el 21 de noviembre. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se tomó la decisión porque varios estados fronterizos están teniendo más contagios. Este cierre pues limita, prohíbe en algunos casos el tránsito terrestre no esencial. Y este viernes nuevamente se registraron tomas de casetas en las carreteras del país. En la mañana llegaron a la caseta de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, unas poco menos de 100 personas que decían ser de un movimiento turismo de Morelos, Emiliano Zapata. Por la tarde llegó otro grupo, poco más numeroso, cerca de 200 personas. Ellos decían ser de un movimiento de nombre Colectivo Revolución y que además defendían presos políticos. De acuerdo con los reportes de Caminos y Fuentes Federales y de la Guardia Nacional, hoy fueron tomadas, cuando menos 10 casetas en distintos puntos del país. ¿Cómo están las cifras en el mundo por coronavirus? Estados Unidos, 216,917 personas muertas y en el por coronavirus, y en el mundo ya más de 1,100,000. Y en las últimas 24 horas, Estados Unidos, la India, Brasil, marcando, como lo han hecho desde hace varias semanas y meses, si no es que la mayor parte de todo este tiempo de pandemia, los números más altos de personas muertas. Pascal, buenas noches. ¿Cómo estás, Ciro? Me preguntabas anoche a quién le había ido mejor en estos programas simultáneos que habían hecho Joe Biden y Donald Trump, y bueno, ya llegaron los ratings. Le fue mejor a Joe Biden. ¿Sí? Sí, 15.1 millones de personas vieron el programa contra 13.5 de Trump. Estuvieron, como decíamos, simultáneamente al aire. El town hall de la cadena ABC con Joe Biden tuvo 15.1 millones de televidentes, mientras que el de Trump lo transmitió NBC. Vimos la polémica con la conductora, sí, y ahí lo vieron 13.5 millones de personas. Gana en esta, la gana por bastante, por una buena diferencia Joe Biden. Bueno, y esto pues obliga a Trump a aumentar la actividad, a ir a un estado que tiene que ganar a fuerza. Si no gana Florida, Ciro, se acabó la campaña. No sale de Florida. Tiene que concentrarse en estados que desesperadamente necesita ganar, y ahí estamos viendo pues las escenas, personas sin cubrebocas, mucha gente en Ocala, en una ciudad del centro de Florida, donde mandó este mensaje Donald Trump a cerca de 5,000 simpatizantes. Joe Biden and the Democrat Socialists will kill your jobs, dismantle your police departments, dissolve your borders. By the way, our border now is the strongest it's ever been, 400 miles of wall. And Mexico is paying for the wall, by the way. We're not just running against Joe Biden, we're running against the left-wing media. It's the enemy of the people. Our media is the enemy of the people. It's very, very dangerous what they do. No hay ninguna novedad, Pascal. No, es el mismo lo discurso. mismo. Esto que acabamos de ver lo pudimos haber tomado del noticiero del martes o del jueves de la semana pasada. Se mantiene es lo mismo. en el mismo discurso, tratando de pues asegurar la base electoral que tiene, pero pues está por verse. Vamos a ver en un momento las cifras de las encuestas. Vamos a ver si tiene la posibilidad de ganar con esto nada más. A ver, pero antes Sí. el señor Joe Biden, él no se quedó atrás. Él fue a Michigan, a la ciudad de Detroit, otro estado también muy importante para la elección. Ahí criticó a Trump por su manejo de la pandemia y por pues lo que viene diciendo también desde hace mucho tiempo, por dividir a Estados Unidos. What all Trump does, is fan the flames of hatred and division in this country. And we should have no tolerance for extremist white supremacist groups menacing our community. Today, trust is ebbing. Hope seems elusive. And instead of healing, we're being ripped apart. I refuse to let that happen.
Bueno, ahí se escuchaban los claxonazos porque, a diferencia de los simpatizantes de Trump, los de Biden están en sus coches. Guardan la sana distancia. Guardan la sana distancia. Bueno, decíamos, Ciro, hay estados clave que van a definir la elección. Hace 4 años ganó Trump, ganando Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Vamos a ver, ahí están las últimas encuestas, las del día. ¿Es un promedio de encuestas? Es un promedio de encuestas. Encuesta de encuestas que tiene adelante a Joe Biden prácticamente en todos lados. Es interesante. Con unas ventajas ya muy notables. Por ejemplo, sí, ahí estamos viendo Pensilvania. Algunas sí. Y Michigan también. Lo sorprendente es Georgia, el estado de Georgia. En 60 años, solamente 2 candidatos demócratas a la presidencia lo han ganado. Lo ganó Jimmy Carter, era de ahí. Sí. Y lo ganó Bill Clinton, que era gobernador de un estado sureño. Vecino. Siempre lo ganan los republicanos y Trump está abajo. Y en estos 3 estados, pues quitando Wisconsin, Arizona y Carolina del Norte, muy cerrado, Pascal. Y ya vimos que una ventaja de 4 puntos en las encuestas a estas alturas no es nada. Tienes razón, quedan todavía 19, 18 días para la elección, todavía pueden pasar cosas, nada está escrito, pero pues así están las encuestas al día de hoy. Bueno, ¿qué más? Y para concluir, pues Trump dijo que si no gana, no sé dónde habrá tomado esta idea, pero dice que si no gana, se va a vivir a otro país. ¿Eso dijo? Eso dijo. ¿Él no tiene rancho? No. No sé si le darían asilo en Palenque. Vamos a ver cómo lo dijo. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. A ver si es cierto que se va y antes de que te vayas tú, si cumple esto, ¿a qué país? ¿Qué país recibiría tú? Tiene un buen amigo que tiene una casa en Palenque, pero no creo que venga a México. Solo 8% de los mexicanos tiene estima por Donald Trump. Si tuviera que escoger un país, creo que sería Filipinas. Ahí 77% de la gente lo quiere. Bueno. Siempre que haya un campo de golf, Ciro. Quedan 2 semanas, 2 días para la elección. 2 semanas, 2 días. 2 semanas, 2 días. Nos seguimos viendo por acá. Gracias, Pascal. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más, regresamos con David y regresamos para darles una vez más las gracias por estos años. Volvemos. Hoy es un día especial, hoy es un día diferente y por eso me voy a venir a hacer lo que podría ser la sección o lo que creo yo que debería ser la sección. Si no fuera un día especial, estaríamos hablando de los trabajadores que están retirando como nunca dinero de sus afores, más de 14,000 millones de pesos, pero te propongo... 14,000 millones de pesos en 9 meses. En lo que va del año. En lo que va del año, de acuerdo con las cifras de la CONSAR. ¿Y es mucho dinero? Es muchísimo dinero, es un crecimiento de... En el último mes, de más del 80%. En lo que va del año, casi del 70% con respecto al año anterior. Retirando sus ahorros. Pero hoy, ¿qué te parece? Échame la cámara. Quiero ver hoy, tan cerca como se puede decir, el video que presentamos ayer por nuestros primeros 4 años. Los hemos escuchado a todos, a quienes dicen que llegamos tarde. Escuchamos también a quienes denuncian falta de periodismo frontal, crítico en la televisión mexicana, en especial en la televisión abierta mexicana. Y escuchamos también a quienes nos dijeron que anhelan una televisión abierta, horizontal, que quieren un noticiero que les cuente la historia del día. Un noticiero riguroso con la información que los ayude a pensar en lo que puede venir mañana. Un noticiero que les pregunte, uno que no esconda la realidad, pero que tampoco la convierta en estridente hiperrealidad. Un noticiero que no les dé lecciones, que no les diga qué es bueno y qué es malo. Un noticiero que los respete como televidentes. Televidentes que tienen el control en su mano y pueden desaparecernos cuando quieran.
Un noticiero para la tercera década del México del siglo XXI, del México afligido, pero siempre en potencia de algo grande, del México malhumorado, pero siempre dispuesto a entregar un extra de generosidad. Todo indica que Karen no fue secuestrada por ningún taxista. Imagen Noticias consiguió video. Hay problemas en los hospitales públicos, hay quejas de que el cambio del Seguro Popular por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar ha traído carestía. Nos están cobrando 954 pesos. Y yo no tengo para pagar tratamiento. Como que no los quieren atender aquí, la verdad. ¿Para qué va a estar acá? No le brindan la atención que necesitan. La convocatoria es para que el lunes 9 de marzo las mujeres no vayan a trabajar a sus oficinas. En imagen, ninguna se mueve. Yo quiero a mi hijo y aquí está muerto con un tiro en la cabeza. Comentar y discutir opciones y decisiones, evidenciar errores, faltas, fallas y situaciones de crisis. Se trata de un hombre de 41 años de edad, quien ingresó hace 5 días aquí al instituto por una neumonía. Si es así, esta persona, este hombre de 41 años, Estado de México, sería el primer muerto en México por coronavirus. Actuemos con prudencia, vamos a poder soltar pasando la COVID. La fase 3 deben quedarse en casa. Andan matando a la gente. Salidas, desde luego, damos marcha atrás. Oiga, doctor, ¿y no es que ya todos estemos contagiados? Probablemente. Tienes que cuidarte porque el coronavirus está muy complicado en México. No has escuchado nada de lávate las manos y quédate en casa. Mi mamá ahorita va a comprar un bote de gel antibacterial. ¿Qué siente, don José? Chico, en estos momentos que mi vida está acabando. Que si el régimen fiscal, Sí, que ya, si sí, la sí, deuda, sí. que si mi abuelita tuviera ruedas sería polvo rodante, son una vergüenza, son un lastre para la cuarta transformación. Pero tú te imaginas cómo somos de irresponsables, de faltos de solidaridad, de barbajanes en los estadios, que se vaya a respetar esto de que estén dos y luego los asientos estén bloqueados para que otros dos estén a 2 metros. Me parece fuera de este México. Y gracias al público y gracias a ti, David. No, gracias a ti, querido. 4 años. Y todavía nos aguantamos. Bueno, no solo nos aguantamos. No. A ver, te propongo, sí, venga, porque ya lo habíamos dicho antes de empezar. Rompamos el protocolo, ponte bien tu cubrebocas. Querido Ciro, por fin, gracias por 4 años. No nos hemos tocado en 7 meses. Querido Ciro, gracias por 4 años de hacer, como decimos tú y yo, cosas tan chingonas. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, volvemos. Creo y creemos como equipo que lo que teníamos que decir estos 4 años al aire, dicho está. No nos queda entonces más que repetir el gracias, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por apuntalarnos, por permitirnos seguir aquí. Gracias por ser nuestros compañeros de viaje en estos inolvidables 4 años. El lunes comenzamos el 5º. Muchas gracias. Ánimo.